que tener paciencia, en la vida hay que tener paciencia. Todo llega en el momento que tiene que llegar. Y hay cosas que tenemos que pasar porque tenemos que pasar por eso para que nos enseñe algo que después cuando venga lo mejor que viene, lo grande que viene, vas a tener el entendimiento y vas a estar abierto a eso que va a venir con más deseo. Quizás vas a aprovecharlo más. Quizás si todo se te da así de fácil y de rápido. 3, 2, 1, grabando. Latino Mindset Podcast, presentado por Restore Mind Foundation and Progressive Medical Center. Aquí estamos de nuevo, Heidi, en nuestro Latino Mindset Podcast, una colaboración con Progressive Medical Center. Te estaba comentando en el capítulo anterior que quería hablar de un tema contigo, la frustración. Y quiero llamarlo el motor incómodo hacia el cambio. Quiero que me digas más o menos qué cosa es la frustración. Bueno, la frustración puede ser algo bueno o malo según cómo se mire, ya que la frustración puede ser el impulso a un cambio que necesitas en la vida. O puede llevarte a un diagnóstico clínico, como la depresión y la ansiedad. Exacto. Es decir, la frustración puede generar muchas cosas positivas o negativas. Es la manera en la que la persona encauce esa frustración. ¿Conoces a alguien que haya sentido frustrado alguna vez? No, yo me siento frustrado. Desde el punto de vista, unas veces yo me siento frustrado. Okay. Creo que todos en un momento determinado nos sentimos frustrados. Pero, como tú dices, es ver de qué manera uno le da salida a esa frustración. Exacto. Si uno deja que la frustración se haga parte de la cotidianidad, del día a día, la frustración crece y, como tú dices, se transforma en estrés y luego en ansiedad y depresión. Pero la frustración, como te estoy diciendo, es el motor incómodo al cambio. Ese motor que llega cuando lo que queremos que suceda no sucede como nosotros queremos que suceda. Exacto. ¿Ok? Son dos cosas muy diferentes. Nosotros siempre vamos a querer que las cosas sean como nosotros queremos. Pero el universo, el mundo, no está ya para que nosotros tengamos esas cosas como nosotros queremos, la mayoría de las veces. Y por tanto, nos frustramos. Nos frustramos y sentimos miedo de intentarlo nuevamente, sentimos miedo de contarlo. Una de las personas que más se frustra, me parece a mí, somos nosotros los latinos cuando emigramos a otro país. Exacto. Por ejemplo, el latino que viene a Estados Unidos, que deja su país y que viene con una carrera. Hay muchos médicos que han llegado aquí que han tenido que empezar de cero, han tenido que empezar a hacer Uber, han tenido que empezar a limpiar casa, que no es nada malo, pero se sienten frustrados porque no están ejerciendo la vida que ellos llevaban, es decir, han llevado una vida estudiando, han llevado una vida sirviendo a los demás y de cierta manera pues se sienten desencajados y eso hay personas que se sienten y caen en una depresión muy grande. Pero te voy a explicar de algo que me toca a mí de cerca y es con el tema de Alejandro. Alejandro, él estudió biología en Cuba, biología pura en Cuba, y cuando llegó a este país se dio cuenta que su pasión no era la biología y fue un camino de frustración en gran parte. ¿Por qué? Porque se vio en un mar donde donde el nadar para él no era tan sencillo y resultó que descubrió otra pasión, ¿ya? Y es lo que realiza hoy por hoy. Digo que si no hubiese provocado el no encontrar, el no haber cabida para esa carrera que lo he estudiado, él no hubiera sido lo que es hoy por hoy. Y por tanto creo que es un motor para el cambio, es lo que te estoy diciendo. Exacto. Que muchas veces es incómodo, sí. Que muchas veces hay que comenzar de nuevo, que es una nueva hoja a escribir, que es algo que tú tienes que redactar desde el inicio porque te salió mal. Sí lo es. Sí lo es. La frustración es muy mala cuando el problema es demasiado grande y no le sabemos dar salida en el momento determinado. Frustraciones de todo tipo existen. No solo para eso, frustraciones en el tema migratorio, cuando se esperan papeles que uno pensaba o pensó que llegaba y todo iba a ser sencillo y ok. En el caso de nosotros los cubanos, yo tengo ley de ajuste cubano y hay muchas personas ahora mismo con un documento que no es válido para una ley de ajuste cubano y entonces eso crea frustraciones, crea esa frustración que tú des pasos que no tuviste que dar porque no te quedaste para valorar cuáles eran las posibles salidas. Y creo que cuando uno se precipita, sin ser lluvia, como digo yo, busca salidas que no son las correctas. Y algo muy importante es no compararte con nadie. Exacto. Es decir, tu progreso y tu evolución
va caminando. Lo importante es que te sigas moviendo. Nunca te compares con el progreso de otra persona. ¿Por qué? Porque tú ves a una persona que logró algo y ves ese triunfo, pero no viste todo el proceso que esa persona pasó para llegar a ese momento. Por tanto y demás, nunca te compares con nadie. Nosotros estamos viendo en el programa pasado las redes sociales y la dependencia tecnológica. Pero bueno, dándole un enfoque sobre las redes sociales. Creo que las redes sociales tienen un papel muy amplio y muy fundamental en gran parte de las frustraciones que viven las personas hoy por hoy. Claro. En el querer ser como esa persona que no existe. Exacto. Con el tener esos logros de esa persona que no los tiene, que tú no sabes, ¿ok? Y entonces aparecen esos ganchos. Me compré mi primera casa con $150 nada más. Y cuando tú vas a buscar cómo comprarte la primera casa tuya con tus $150 nada más, como lo explicaban en aquel video, te frustras. Porque te das cuenta de que no existía. O que no te está pasando a ti, tú dices, ¿por qué no me pasa a mí? No estoy encontrando el camino, porque la verdad nunca te la dicen completa. Exacto. Entonces, muchas veces te encuentras con personas que tú consideras, por ejemplo, en mi caso, yo me encuentro con personas que yo digo, es una buena persona, es una persona con buenos sentimientos, y me dicen muchas veces, es que yo veo que la persona que es mala, a la persona que es un HDP, como decimos nosotros vulgarmente, le pasan cosas buenas. No. La persona que es así pretende o quiere que tú pienses que le pasan cosas buenas. Exacto. ¿Ok? A ti también te pasan cosas buenas, Exacto. pero tú estás frustrado porque tratas de vivir la vida de esa persona o buscas el apoyo en lo que a esa persona le pasa para que te pase a ti. Y cada quien es feliz a su manera. Mi esposo hace un tiempo se encontró a un actor de la televisión cubana de muchas novelas, no recuerdo el nombre, yo para los nombres soy muy mala, que está manejando aquí en Estados Unidos un camión de basura. Y él se ha alejado de las cámaras, se ha alejado de los reflectores, porque es feliz y dice que le va súper bien. Y mi esposo le dijo, ay, pero lo bueno que tú sabes, lo bien que tú te actúas, tanto que te vi en la televisión. Y él le dijo, no, ya estoy alejado, estoy en este mundo y me va bien, me gano mi dinerito, es lo que me interesa y ya. Porque la vida son etapas y puede ser que una etapa en tu vida, mira, yo misma, pues en mi caso, yo estudié música en la Félix Varela, la Escuela de Superación Profesional. Y yo tuve mi etapa de cantante, viajé como cantante, fui músico, pero ya, yo llegué aquí a Estados Unidos y mi vida se encauzó en otro giro. Y muchas personas me dicen, ay, pero ¿por qué no te presentas a un concurso? ¿Por qué no cantas más? Porque ya simplemente yo encontré en otra cosa, me siento realizada, me siento bien y muy importante, que siempre lo digo, si no te gusta la vida que estás viviendo, la situación actual que tienes, haz algo para ese cambio, para que no llegues a una frustración. Actúa. ¿Qué puedo hacer? Si fui médico en Cuba, quizás aquí, ¿verdad que ser médico aquí, tener la misma carrera es difícil porque son muchos años de estudio? Hay gente que llega aquí con 50 años, no sé, por ejemplo, y dicen, ¿qué va? 9 años una carrera de nuevo, no lo voy a hacer. Pero, ojito, puede ser, por ejemplo, enfermero registrado, puedes hacer algo que tenga que ver afín, o terapista mental, por ejemplo, que puedes hacerte estudiar un máster, encauzarte de validar tu título. Hay muchos pasos que te pueden llevar una vida parecida, tener el nivel profesional que quizás dejaste atrás y no ser lo mismo, pero sentirte realizado y feliz en lo que estás trabajando. Yo creo que de una manera explicativa, para que la gente entienda, yo creo que la frustración, la frustración no siempre se percibe de la misma forma. En eso estamos claros. Pero yo creo que las frustraciones, cuando ocurren, aparecen en la vida de las personas en dependencia del problema que se esté tratando y de lo que te haya salido mal. Pero considero de que a veces uno lo que debería hacer es nombrarla. Ok, estoy frustrado por tal situación y ver si esa situación merece esa frustración, ya pensando detalladamente, yo estoy frustrado por esto, pero esto es tan importante para mí como para que yo me frustre por ello, ¿ok? ¿A qué nivel, a qué punto me está llevando esto para yo estar sintiendo esto que siento? Porque realmente yo lo he sentido. Y la ansiedad es lo primero que te ataca. Exacto. Cuando tú te sientes mal, cuando tú dijiste, no me salió, no fue así como yo pensaba que fuera, la ansiedad es
el primer atacante es ese león que está ahí en la maleza esperando a que tú nada más resbales para caerte arriba. Y tú dices, wow, qué feo todo. Hay un ejercicio que yo les recomiendo mucho a los clientes que van a la terapia, que es escribir lo que te sucede. Ujú. Cuando tú escribes lo que te pasa, Ahí lo es- ves como una tercera persona. Ahí está la parte de nombrarla. Y le das una solución diferente. Porque cuando tú tienes el problema y tú lo piensas, no le vas a ver la solución porque está cerrado. Sin embargo, tú escribes lo que te sucede, lo ves como una tercera persona y es increíble que siempre le vas a encontrar. Inclusive vas a decir, ay, pero no era tanto. No era Es decir, tanto. no era tan grave. Tiene una solución. Lo vas a encontrar. No, es decir, frustrarte no es el camino, no es la solución, porque lo que te vas es a cerrar, a cierras. cerrar y no vas a ver la salida. Como dice un dicho muy antiguo, en la vida se nos cierran y se nos abren muchas puertas. Lo que sucede es que miramos con tanto afán la puerta que se cerró que no vemos la que se acaba de abrir. Claro. Eso es real. Está muy bien eso. Creo que en un momento determinado tú debes haber sentido frustraciones, Yo al igual sí, que las he sentido sí, yo. bueno. Sientes hoy por hoy frustraciones. Creo que la frustración va con la mente de la persona. Eso es lo más natural que hay. Creo que la frustración viene acompañada de la conciencia y creo que viene también dada por presiones tanto familiares como sociales, como de otros tipos, ¿ok? Sobre lo que tú tienes que alcanzar como persona, sobre lo que tú tienes que ser como persona para tu familia, para la sociedad. Hay personas, por ejemplo, yo conocí muchas personas que no tuvieron hijos en su vida. Tuve profesores que no tuvieron hijos en la universidad. Conozco actualmente personas que no tuvieron hijos porque o la vida no se los regaló o ellos decidieron no hacerlo. Pero sí conozco personas que no pueden tener hijos y se frustran por el hecho de no cumplir con los cánones naturales de la vida, de dejar su descendencia en el mundo. Y tú dices, bueno, ok, es un problema más profundo el que estamos analizando, pero si no fue así, tuviste sobrinos también, tuviste hermanos menores que tú quizás, y pudiste, tú me entiendes, llenar esos vacíos. Pero es una frustración muy amplia, esta que estoy analizando ahora. Pero también sé de personas que se frustran cuando simplemente no se lograron comprar el iPhone que salió el año siguiente porque les iba a mal económicamente, simplemente porque no trabajaron lo suficiente o porque el trabajo donde estaba cerró, que también es otro tipo de frustración. Es decir, que la vida te va poniendo frustraciones diferentes, ¿ok? Y también te va abriendo las puertas, como dices tú. Lo primero siempre va a ser, que siempre se los digo a todo el mundo, el amor propio. Exacto. La autoestima. Es decir, como digo yo, hay una diferencia entre autoestima y autosuficiencia. Tú tienes que quererte tú. Cuando tú te quieres tú, te preocupas por ti, te ocupas de tus problemas, de tu vida y estás al tanto de qué hacer y no hacer para mejorar y cómo llegar, la vida siempre te va a poner las soluciones delante, siempre. Ujú. Las soluciones van a aparecer, porque vas a ver en un problema una solución, no vas a ver en un problema otro problema. Claro. Y entonces, como otro dicho que dice, el que quiera hacer encuentra medio y el que no justificaciones. Es así. Y tú siempre vas a encontrar un medio para salir adelante y un medio para salir adelante. Yo recuerdo que yo digo que en el DSM-5 hasta ahora, pronto va a ser el DSM-6, y yo digo que uno de los diagnósticos va a ser este tema de migratorio, del duelo migratorio. Para mí el duelo migratorio es algo bien serio. Hay personas que lo sufren. Y es frustrante. Lo sufren mucho, porque hay personas, por ejemplo, en el tema de nosotros los cubanos, tenemos la posibilidad en algún momento de regresar a nuestro país y reunirnos con nuestras amistades y familias, pero hay latinos que llegan aquí y no pueden viajar más, no pueden ir más a sus países. Exacto. Y eso es bien duro, bien, no quisiera ni imaginarme por lo que pasan, y es bien duro. Entonces, eso llega a ser un problema en tu vida, un problema para todo, porque te falta un pedazo de ti, es tu identidad, lo que tú eres. Por muchos problemas que hay en el país X donde tú vengas, es tu tierra, es lo tuyo, es tu familia, tus amistades, en fin, lo que dejas atrás. Y parte de tu identidad se queda ahí. Claro. Entonces las personas llegan y les choca ese cambio. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, como todo latino que llega nuevo a un país, yo tuve que limpiar casas, yo tuve que trabajar en la construcción. Como lo hicimos todos. Yo tuve que hacer millones de cosas que quizás no fueron las que yo quería, pero nunca me frustré.
porque yo sabía que era parte de un cambio, Claro. que era parte de un proceso. Yo estoy llegando a un país donde todo está creado a unirme a una maquinaria que no para. Yo en gran parte le tengo que agradecer a mi tía. Mi tía fue la que me aconsejó en ese proceso de readaptación a la sociedad. Besitos a la tía. A veces a la tía. Ella fue la que me dijo, mira, estás acabadito de nacer. Acabado de nacer, tú no sabías hacer nada, ¿ok? Tú estás comenzando tu vida. Tú no puedes demostrar nada porque tú estás acabado de nacer. Lo que tú hayas logrado en otro momento quedó. Y por tanto, tu vida aquí recién empieza. Como mismo hiciste tú, tuve que trabajar en restaurantes, tuve que trabajar en warehouse, ¿ok? De medicamentos, en warehouse de frutas congeladas, en otras cosas, hasta que la vida puso personas en mi camino que me dijeron, mira, por aquí, por allá, así. Y hoy por hoy trabajo en un lugar más económicamente estable, mejor remunerado, en fin, cuestiones más cómodas. En Progressive Medical Center. Progressive Medical Center. Y resultó que, pero te siguen surgiendo frustraciones. Claro, no. Te siempre. siguen surgiendo frustraciones, te frustras porque por situaciones ajenas a tu alcance, a veces yo la salida mental que me doy, la autoayuda que yo me doy, es decirme, no está en mis manos. Exacto. No está en mis manos que pueda solucionar este problema. Es lo que yo digo, tú No. siempre tienes que pensar, si hay una solución, de a dónde va, de quién viene la solución. Ok. ¿La solución es otra persona o es Exacto. mía? ¿Puedo hacer algo yo por empujar un poquito? Por ejemplo, Ok. en el tema que tú decías migratorio. Cuando tú mandas un form, una aplicación para una parte de migración, tienes que esperar. Es decir, no hay Exacto. manera de empujar, no te dejes llevar por lo que digan las redes sociales. Exacto. Yo en el caso, ese caso de migración, pero en el caso político, volvemos de nuevo, la euforia constante que se está viviendo ahora, nosotros como cubanos. Yo tengo una clienta mía que te he comentado. Yo se lo dije a ella. Digo, debes ser capaz de discernir sobre lo que estás generando en tu mente acerca de lo que tú estás esperando, porque en un momento determinado, cuando no suceda lo que tú quieres, te vas a sentir muy mal. Frustrado. Y eso se llama frustración. Exacto. Es lo que no sabe ella en este momento. Exacto. Pero estamos que suceda, que pase, que quiero que sea, que mañana mismo, ok, y si no llega a ser así, que quisiéramos todos que fuera, pero la pregunta es, ¿y si no llega a ser así, Exacto. qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a sentir? También tengo una clienta que me comentaba hace poquito en consulta que ella tuvo una situación cuando pequeña y entonces ese problema ella lo ha venido arrastrando a su vida actual. En cierta manera, el problema fue un abuso que tuvo cuando niña y bueno, eso es algo que la marcó a ella para toda la vida. Pero yo hablé mucho con ella, así que estamos trabajando en eso, en su autoestima, porque eso como persona, su autoestima ha caído por el piso. Claro. Pero más que todo, es lo que yo le digo, como el cuento del gato. Tú no puedes pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si? Los y si. No. Vive el momento. A ver, vive el día de hoy. El día de hoy es lo cierto. El ayer ya pasó. No puedes cambiarlo. Y el mañana es incierto. Es así. Vive el hoy. Y trata de tú pasar el hoy bien contigo misma, hacer algo que te agrade, no caer en adicciones, Claro. como hablamos en el capítulo anterior, pero tú estar bien, tranquila, con los pies en la tierra y hacer cosas que te agraden y buscar las soluciones hoy. Porque mañana, planificar para mañana puede pasar que te levantes y no puedas hacerlo. Yo soy una persona que, por ejemplo, siempre me he planificado en ciertos puntos de mi vida, en lo que a inmigración respectaba, en lo que a terminar una carrera respectaba, a lo que formar una familia respecta, porque es un plan futuro, en lo que planificación de mi vida comprende los planes. Y a veces, y yo te lo comentaba a ti, un plan que yo tengo, y te dije, me estoy preocupando por algo que no está ni remotamente sucediendo. No te voy a mencionar cuál es el plan porque ya eso lo hablamos. Me estoy preocupando por algo que realmente no está sucediendo ahora, pero me estoy adelantando totalmente a esta situación cuando ya escuché una respuesta que no me gustó y me sentí mal.
me sentí frustrado por determinadas variantes de lo que está sucediendo. Pero después me di cuenta, después reflexioné y yo dije, pero si realmente ahora mismo yo no voy a vivir ese momento de mi vida. Exacto. ¿Por qué esto me causa esta ansiedad? ¿Por qué esto me causa esta frustración? Si yo realmente no pienso dar este paso por el momento, simplemente escuché una respuesta que no quería escuchar y me estoy sintiendo mal. Es que nos hacemos expectativas de un Exacto. tema X, de algo, y entonces cuando no recibimos la respuesta que queremos o las cosas no pasan como queremos, no, ¿qué lugar es la respuesta? Frustrarnos. Y vamos más allá. Nos hacemos expectativas con situaciones, con personas, ¿ok? Y muchas veces tenía amistades mías que venían y me decían, conocí a alguien, nos estábamos conociendo, hablamos por teléfono como 3 veces y tenía una voz que por favor por teléfono me decía unas cosas lindísimas, me mandaba unos mensajes por la mañana, no sé qué. Cuando se sentaban la primera vez a hablar frente a frente, a tener un tema, se daban cuenta de que, ¿tú me entiendes? Porque a veces creamos expectativas sobre las personas que son demasiado grandes, Exacto. ¿ok? Y nos frustramos cuando nos damos cuenta que no son así. Lo mismo sucede. Cuando uno es niño, uno se imagina, por ejemplo, a mí me sucedía que a mí me decían, mañana vamos a viajar a la Isla de la Juventud. Y mi hermana me decía, hicieron un parque nuevo. Y yo me imaginaba que el parque como que iba a ser lo más grande sobre la faz de la tierra. Y cuando yo llegaba, ¿tú me entiendes? No era. Entonces uno se sentía mal. Y eso un niño lo experimenta. Los niños se hacen Y ideas sufren. de cosas, que en los mismos cumpleaños, te vamos a regalar no sé qué cosa. Viene Christmas, y sufren con eso porque también es frustración. Pero es una frustración más sana. Porque los niños Exacto. olvidan muy rápido. Exacto. Pero a las personas también les sucede. Y cuando uno es mayor, esa frustración cuesta trabajo eliminarla de tu vida. Porque esas mismas personas que en un momento determinado a mí me hablaban de relaciones que iban conociendo, hoy por hoy, en este mundo tan rápido, en esta ciudad que cuesta tanto trabajo, encontrar el amor es frustrante. Encontrar el amor en Miami y en otras ciudades es muy frustrante. Encontrar una relación que valga la pena llega a ser una tarea que te agota y te estresa. ¿Y por qué tú crees en este momento en el que vivimos que encontrar el amor, tú que eres más joven, porque Ajá. tú eres más joven que yo? No, tú porque con Ernesto ya está todo, ya está todo hablado. Ya el que salte de este barco está completamente ahogado con tiburones, erizos. Ya tengo ya mi cruz ya. Pero en el caso, por ejemplo, tú tienes tu pareja, pero tú que eres joven, en tu perspectiva, tú que eres una persona joven, ¿por qué tú crees la diferencia de ahora a la época más atrás? ¿Por qué las personas pasan más trabajo ahora para encontrar pareja? Primero, lo analizamos en el capítulo anterior. La ideología de esa persona perfecta que no existe y que nos venden en redes sociales. Perfecto. Entonces con eso nos hacemos idea de lo que tenemos que estar esperando nosotros. Exacto. ¿Ok? Todavía existen personas caballerosas. Todavía existen personas finas. Todavía existen personas que te dan la mano al bajarte del carro. Todavía existen personas que te preguntan por la mañana cómo dormiste, te sientes bien, puedes hablar conmigo, quieres ir a sentarte a la playa. Esas cosas existen. Pero ya nadie lo expresa. O son muy pocas los que lo expresan. ¿Ok? Pero ya tú no piensas en eso. Tú piensas en el que te va a invitar a pasarte unas vacaciones en Cancún, ¿ok? En Punta Cana. Y tú te estás imaginando ese príncipe que cuando viene a ver es un sapo que nadie ha besado, que tiene 25,000 problemas, que se vira con una carta que tú nunca pensaste porque no te diste el tiempo de conocerlo, y te hiciste una idea ficticia totalmente. Y te frustraste después. Y te frustraste. Y pienso también que... Hablando de eso, Miriam, la psicóloga que analizamos, yo veo mucho Sí. contenido de ella. Miriam Rojas hace un análisis de cómo la corteza prefrontal del cerebro, cuando uno está enamorado, como que se nubla. Ya, ella le da el enfoque científico. Y cuando viene el primer problema, el enamoramiento existe. Y cuando viene el primer problema, denota la chispa. Ya, detona la chispa para que ese enamoramiento se acabe. Y ocurre la frustración. Exactamente. Ocurre la frustración porque te das cuenta de que esa persona que tú tenías idealizada en tu mente no es lo que tú
habías visto. Y eso ocurre muy rápido. Eso ocurre en cuestiones de semanas, ¿ok? En cortos periodos de tiempo llega a ocurrir. Por eso es que Llega a yo creo ocurrir. que no se puede idealizar. Se venden perfiles. Claro. Se venden perfiles en redes sociales. Se crean perfiles en redes sociales que tú dices, wow, qué perfecto. El otro día hablaba con una persona sobre un currículum que llevó. Y me dice, mira, observa esto aquí. Y analizando el currículum, un currículum perfecto, un currículum que era una joya. Y le dije, ¿a ti no te llama la atención algo? Como una persona con tantas capacidades, con tantos conocimientos, con tantas cosas que ha logrado, no tiene trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en qué es lo que hay en ese papel plasmado Que no dice. que no dice? Claro. Porque ahí tiene que haber algo oculto. O tú lo creaste para que alguien se hiciera una idea. Entonces cuando llega la realidad te das cuenta de que no es así. Que tú dices, wow. Y te frustras. Y lo mismo sucede con las relaciones de pareja. Yo lo que pienso es que en una relación, disculpa que te interrumpa, cada persona tiene que llegar, es decir, con su cara real. Claro. Y tú tienes que saber que esa persona que está viniendo a tu vida tiene defectos como los tienes tú. Exacto. Nadie es perfecto. Exacto. Entonces uno tiene que enamorarse en una relación de los defectos de una persona Yo llego- para que no te llegues a frustrar y a desencantar, porque va a llegar el momento malo. Al Yo principio en mi todo es bien, relación pero no llevo ni remotamente el tiempo que llevas tú. ¿Ok? Ojalá llevar el tiempo que llevaras tú. y vas a llegar. Eh, Alex, te queremos. es una persona que admiro mucho, la quiero. Hasta el momento todo va perfectamente. Y voy basándome en eso que tú acabas de decir. Querer sus defectos. La primera regla, hablarlo todo. Todo. Me siento mal por esto. Me está frustrando esto. ¿Ok? Me causa incomodidad esto. O, como yo una vez hablé con mis clientes, asumir la culpa. Yo me siento mal cuando tú haces esto. Vamos a ponerme yo primero como responsable de mis sentimientos, ¿ok? Yo me siento mal cuando tú practicas esto y me causa frustración. Exacto. ¿Ok? Me frustra que, por ejemplo, fumes. Vamos a poner un ejemplo así. Me frustra que fumes porque no te estás cuidando tu salud. ¿Ok? No estás cuidando la mía. Tienes mal aliento. Estás trayendo mal olor a la casa. No sé, cualquier cuestión de esa. Y cuando yo te conocí, tú no eras así. Te sucede algo, porque tú no sabes por qué situación está pasando esa persona, Claro. que tiene características últimamente que a ti no te complacen como relación. Y esas son las cuestiones que nosotros pusimos sobre la mesa para que pudiera funcionar. ¿Por qué? Porque en el ir y venir de esta ciudad te das cuenta de que si tú no hablas claro, si tú te pones a idealizarte, si tú te pones a mirar lo que tú estás esperando a que suceda, no señor, jamás en la vida. Jamás en la vida, y como decimos nosotros, se te va a pasar el arroz. Y no es que no tengas tus expectativas altas. No, Tú puedes tener tus expectativas altas, pero hacer algo para llegar a esas expectativas. Es decir, cuando uno se plantea metas, porque yo digo que uno tiene que tener metas en la vida, todos tenemos que tener metas. ¿Qué estás haciendo para? ¿Qué estás haciendo para lograr esas metas? No puedes que decir, yo quiero dar un viaje a Orlando, al parque de Disney. Bueno, estás ahorrando dinero porque no esperes ganarte la lotería para el parque de Disney. Claro. Es decir, tienes que tú hacer algo para eso. Yo quiero trabajar en un lugar mejor. Bueno, estás haciendo algún curso, te estás preocupando por tu crecimiento profesional para que puedas adquirir un mejor posición en algún lugar. Si tú no te mueves y haces algo, no va a haber ningún cambio. Yo siento que no estoy ganando lo que yo quiero. O tú conoces una persona que está frustrada económicamente, completa, y tú dices, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te estás preparando? Yo no me muevo de aquí porque aquí es donde tengo trabajo. Exacto. ¿Qué más tú sabes hacer? Porque no te preparas. Entonces te frustras salirte de tu zona de confort. Y lo peor, yo digo, lo aprendí como con 18 años. El estancarse. Siempre he visto la zona de confort como un charco lleno de guajacones. Los guajacones son las otras personas que están a tu alrededor en la misma zona de confort, con el sol de las 12 del día dando. Ese charco a la larga o a la corta se va a terminar evaporando esa agua, y en aquella zona de confort se va a empezar a acabar el oxígeno, se va a empezar a acabar el agua, ya se va a poner más fangoso el suelo, porque
al irse acabando el agua, se va a empezar a poner Te vas a fangoso el hundir y suelo. no vas a encontrar la Te vas manera a de salir. empezar a hundir. Se te va a acabar todo el suministro que hay ahí y ahí te vas a quedar estancado y muerto. Exacto. ¿Ya? Porque el sol absorbió todo el agua. ¿En dónde? En tu zona de confort. Pero si tú no empiezas a horadar las paredes de ese charco, buscando dónde está la corriente, donde lo que te impulse, lo que logre llegar a un lugar más amplio, usted se va a quedar ahí frustrado. Yo creo Nuestra que vocecilla. Llegó. Nuestra vocecilla. Indira, yo espero que algún día tú salgas en cámaras porque es pregunta y pregunta y pregunta y tú no vienes aquí a no, sentarte. es que aprendo aquí con ustedes, pero no, déjenme tranquiladita detrás de la cámara. Un día saldré. Mira, Jordi, yo creo que tiene que ustedes ahorita mencionaban la flexibilidad, o sea, que tiene que ver con la personalidad. Yo creo que en la medida en que seamos flexibles, pues podemos ser personas menos frustradas, o sea, porque, ok, tú puedes haber estudiado astronomía y de pronto llegar a una ciudad como esta y decir, bueno, aquí como, si no sabes inglés, si te quedas aquí en el medio de Hialeah o en el medio de no sé, de Kendall o donde sea, y bueno, tú dices, bueno, pero aquí en esta ciudad, ¿dónde es que están las instituciones que tienen que ver con la astronomía? Exacto. Y no te mueves y te quedas detenido y no sé qué. Tiene que llegar un momento en que tú digas, bueno, ok, la astronomía a un lado, ¿qué puedo hacer en la vida para seguir avanzando, para seguir progresando? Y es lo que es ser una persona flexible, que lamentablemente viene con la personalidad de uno. Entonces, o sea, ¿cómo manejar eso? Porque sí, las expectativas de que yo quiero ir a la luna, ok, mira, bájate, que claro, no vas a ir a la luna. Esa flexibilidad y esa capacidad de reinventarse a veces está opacada por lo que yo te estaba planteando anteriormente, que es los cánones y las metas que la sociedad, la familia, te dice que tú tienes que cumplir. Y volvemos de nuevo. En la reciente nueva carrera hacia el espacio, tenemos a esta señora que desde niña soñó con viajar ya al espacio exterior. Y me imagino que debe haber pasado por 25.000 frustraciones, porque ser cosmonauta no es nada sencillo. Pero ahí está. Le dio la vuelta a la luna y regresó a la Tierra. ¿Ok? Y se hizo la misión y todo perfectamente. Pero viajó a la luna. ¿Cuántas cosas hay detrás del esfuerzo? ¿Cuánta flexibilidad tuvo que tener ella mentalmente? Que es lo que está diciendo Indira. ¿Cuántas cosas tuvo ella que decir? Está bien, no me salieron ahora. Entonces el brazo y decir, deja probar por aquí. Porque llegar a la NASA, me imagino, y montarse en una nave que va a salir de la atmósfera terrestre, como fue Artemis, y llegar a hacer esa travesía completa, debió ser bastante duro el camino hasta llegar ahí. Pero me imagino que también se encontró con 50.000 baches. Una mujer no hace esto, no creo que tú seas capaz, no creo que tú puedas, que son también cosas que nos frenan, el decir y el escuchar a veces opiniones que son totalmente irrelevantes, que tenemos que saber cuándo una opinión nos favorece o no nos favorece, yo creo hasta que qué es punto más es constructiva. Yo creo que es más cómodo ser una persona frustrada que ser una persona que se invente, que se reinvente y que Claro. trate de buscar soluciones. Es más cómodo sentir frustración y decir, bueno, ya, está bien. O echar ok. la culpa. Exacto. A echar la culpa. A veces te encuentras con al que no le salen las cosas bien y le echa la culpa a todos los demás. Uh-huh. Y eso suele suceder bastante. Te encuentras personas que a mí no me da bien en el negocio porque fulana tiene otro negocio igual. Uh-huh. A mí no me va bien en el negocio porque, no sé, se pusieron para mí y me mandaron un inspector y acabaron conmigo. O sea, que frustración. ¿Qué estabas haciendo tú mal? No busques la culpa. Y nosotros tenemos un antiguo dicho que dice que la culpa nunca descansa en el piso. La culpa siempre cae sobre algo o sobre alguien. La culpa es un pañuelo que nunca va a tocar el piso. Pero no debería ser así. La culpa, tú no puedes... algo tiene la culpa, pero tú no puedes echarle la culpa a todo el mundo o a la gente o a un sistema o a algo porque a ti no te haya salido bien algo. ¿Ok? Reinvéntate, trata de ver qué es lo novedoso que el negocio de la fulana tiene, que el tuyo tiene,
¿Qué es lo que estás haciendo mal? Que te mandaron a alguien para que te inspeccionara, que tuviste que cerrar. Pero no te frustres. Hay 25,000 salidas. Hay 45,000 opciones que tú puedes coger y decir, está bien, no sirvió por aquí, voy por aquí. Pero ya te quedas ahí estancado y tú dices, no, la culpa fue de Heidi. Yo les iba a preguntar, ¿es entonces siempre frustración igual a fracaso? No, para nada. El problema es que las personas a veces se frustran porque no pueden o quieren algo, a veces se comparan, a veces las personas se comparan con otra persona, como decía Jordi, y entonces en esa comparación te frustras. No es fracaso, simplemente o no es el momento, tienes que aprender que siempre en la vida hay un momento para. No es el momento, no te toca en ese momento. Y después cuando pasa el tiempo, ¿cuántas cosas no te han pasado, Jordi, que tú has dicho? Mira, cuando tuvo que ser. Mira, ahora es que era el momento. Ahora, porque ahora lo pude disfrutar más. Lo agradecí más, lo entendí más y supe por qué me había llegado. Quizás si me hubiese llegado en otro momento, no hubiese sido igual. No hubiese sido igual. Entonces, hay que tener paciencia. En la vida hay que tener paciencia. Todo llega en el momento que tiene que llegar. Y hay cosas que tenemos que pasar porque tenemos que pasar por eso para que nos enseñe algo que después cuando venga lo mejor que viene, lo grande que viene, vas a tener el entendimiento y vas a estar abierto a eso que va a venir con más deseo. Quizás vas a aprovecharlo más. Quizás si todo se te da así de fácil y de rápido, Yo no lo tengas igual. creo que yo personalmente he ido aprendiendo esto que tú estás diciendo. Creo que hay algo, lo que sea que exista, que te va preparando en la vida para cuando sea el momento. Exacto. Y te pongo el ejemplo de mi hermana. Mi hermana fue una persona que perdió 2 embarazos. Y te imaginas lo frustrante que fue eso en su momento. Fue doloroso para la familia y fue bastante duro perder 2 embarazos de 5 meses cada uno. Y luego vino mi sobrino Samir. Y yo creo que por alguna manera en ese momento sucedieron las cosas porque tenían que suceder. Quizás mi hermana no estaba preparada, quizás no era el momento que ella tuviera su familia. Quizás nunca debió ser así, ¿ok? Hoy por hoy, gracias a Dios, están en otro lugar, felizmente. Pero a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿qué hubiera sido de la vida de mi hermana con 3 hijos Así es. en Cuba? Y yo soy bastante difícil a las creencias y eso, pero a veces yo digo, el universo te prepara para cuando sea tu momento. Uh-huh. Y cuando tú lo tratas de buscar, cuando tú lo tratas de buscar y de que quiero, y no puedes. Es cuando te frustras. Es cuando te frustras y dices, qué mal. Exacto. Qué mal todo. En un negocio, yo me acuerdo que nosotros nunca fuimos de grandes adquisiciones. Mi papá era un soldador, cuenta propia en la casa. Mi mamá trabajó toda la vida en una escuela como cocinera. Y nunca viví esas frustraciones de que yo no tengo porque somos de la clase, exacto, ¿tú me entiendes? Baja en una sociedad ni nada de esas cuestiones porque por una parte mis padres trataron de darme la mayor cantidad de cosas que pudieron. Pero sí tenía familia que tenía y se frustraba porque no tenía más. Y entonces vivían mal. Y en un momento determinado de mi vida llegaron oportunidades que las supe aprovechar. Y después reflexiono y digo, llegaron en el momento que tenían que llegar. Porque por esas oportunidades estoy en este país. Por personas que aparecieron en mi vida estoy en este país. ¿Ok? Cosas no me salieron como tenían que salir. Exacto. ¿Ok? Pero, como te comentaba, a veces uno no es ni la ficha en un tablero de ajedrez. A veces uno es el polvo que se queda sobre ese tablero y que ni se mueve. Porque hay cosas que se te escapan de las manos. Hace mucho tiempo también aprendí que yo no puedo controlarlo todo, como te mencionaba. Y trato de que eso no me impida salir adelante. Estudio, trabajo, busco maneras, ¿ok? Hoy estamos sentados aquí. Nosotros nunca hubiésemos hecho un poco. Para nada. Nunca pensamos estar aquí sentados hablando sobre ningún tema de esto. Lejos de una oficina, lejos de un grupo de terapia, lejos de una cuestión de esa. Y para el caso, yo no me frustraba con eso. Exacto. Aunque yo sepa que hay millones de personas que lo generan hacen. Contenido. Exacto. Sí me he comprado micrófonos y he dicho, algún día esto me voy a poner a hacer el contenido en redes sociales y voy a ponerme a generar, a conversar un poco, a payasear frente a una cámara. Qué sé yo. Pero no lo hago.
Pero tampoco eso era una idea que me frustraba. Claro que no. Ni que me hacía sentir Porque vives mal. la realidad. Porque vivo la También, realidad, no, claro. claramente. Pero... Yo vuelvo a insistir en la flexibilidad. Yo me pongo rápido de ejemplo. Yo estudié en el Instituto Superior de Arte, me gradué, me hice directora. Soy una de las directoras, nadie me ha visto en cámara, pero igual, Exacto, de no una nos han serie visto. muy querida en Cuba que se llama La Sombrilla Amarilla. Me fui de Cuba, me fui a Dominicana, aprendí a editar, por lo tanto me hice de otra vocación. Ahora trabajo desde hace 10 años en deportes, en Telemundo, y ahora estoy aquí produciendo y dirigiendo este podcast con ustedes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creo que soy yo? Justamente es una persona flexible. Exacto. Tú abriste Que no en se un momento... cierra. Tú abriste en un momento tu sombrilla amarilla. Sí, Y no, tú es tú no te quedaste en tu zona de confort, que era lo que Exacto. tú conocías. Tú Exacto. fuiste flexible. Y eso es lo que estamos analizando de una manera u otra. Exacto, Tú fuiste exacto. flexible y buscaste salidas. Porque si tú de toda la vida hubieras hecho la temporada número 1 la sombrilla amarilla, la temporada número 2 la sombrilla amarilla, la temporada número 3 de la sombrilla amarilla, irías por la temporada número 25 de la sombrilla amarilla, estuvieras No, a estancada. lo mejor, pero también a lo mejor hubiera sido feliz con las 20, Exacto, 30 pero eso temporadas, era pero lo no. único que tú conocías también. Claro, también. ¿Ok? Pero- Tuviste tus momentos de crecimiento. Tuviste tus momentos de crecimiento. Me imagino que no debe haber sido fácil. Pero te fuiste y te No, reinventaste. que eso es lo que bueno. quiero decir, me reinventé y Exacto. eso de esperar el momento, de que hay que tener Exacto. paciencia, es cierto, es lo que creo, ¿no? Hay que tener paciencia para esperar el momento, pero hay que prepararse También. y hay que Para cuando salir ese de la momento zona de llegue. confort. Cuando Y prepararse, nosotros- Jordi, y ya me voy a callar, lo prometo, no, tranquila. prepararse para cuando lleguen las oportunidades. Exacto, es lo que yo te decía, prepárate y persigue tu sueño. ¿Qué tú quieres ser? Por ejemplo, en el caso mío, yo quería dar terapia individual, que es la terapia esta que es con el cliente cara a cara, es con un cliente sentado, hablando de sus problemas. ¿Cómo puedo hacer esto? Con un máster. ¿Cómo logré este máster? Me preparé, estudié ese máster, lo obtuve y puedo hacer las terapias individuales. Ahora aquí en Estados Unidos estoy haciendo otro máster que me va a servir para tener una validación ya de Estados Unidos para conseguir la licencia, que eso es algo muy importante para mí. Otras personas que están en mi escuela, para que tú veas lo que es la vida, que están estudiando conmigo, no les interesa tener una licencia. Ellos dicen, no, con el máster me quedo y ya. Yo quiero inclusive seguir hasta un PhD, porque a mí me doctorado, gustaría claro. seguir un doctorado, me gusta. Que nada, es una sigla, mucha gente lo ven como una sigla, otra gente lo ven, ay, un doctorado. A mí me gusta porque a mí me encanta estudiar. No, claramente. Y yo digo que nunca está de más. Lo que tú aprendas, nunca está de más. Yo en la grabación del capítulo anterior te hacía la historia de cuando yo encontré un curso de mecanografía sin maestro del 1925. ¿Ok? Y entonces ese curso de mecanografía a mí me preparó para algo que venía después. Y fue en el inicio de la pandemia que empezaban los confinamientos, que empezaba a bloquearse ese salir de casa. Y yo tenía mi laptop y yo empecé a estudiar la mecanografía sin maestro, yo mismo. Después vinieron unas oportunidades de trabajo y yo las asumí. Y era realmente hábil con el teclado, soy realmente hábil con el teclado gracias a ese curso de mecanografía sin Exacto. maestro. Pero me preparé. Pero si hubiera estado en un momento determinado, ¿para qué yo voy a hacer esto? Para que no sé qué cosa, señor mío, el conocimiento nunca ocupó, No nunca ocupó espacio. espacio, ni a mí se me acabó la capacidad de cerebral por haber aprendido aquello, ni nada. Al contrario, me preparó para algo que venía, ¿ok? Y no me sé, porque ahí hubiera sentido frustración si en ese momento a mí me hubiera llegado esa oportunidad de trabajo y yo estuviera con mis dos dedos, como normalmente se hace, ya escribiendo sobre un teclado, No. ¿ok? Por tanto, ¿qué tú haces? ¿Qué tan flexible tú eres para aprender, para captar, para buscar las soluciones a lo que la vida te viene preparando o a lo que la vida te va a presentar frente a ti? Exacto. Ok, yo no voy a ir nunca al espacio exterior, o quién sabe, seguro el fin de semana que viene ya estamos todo el mundo volando hacia Marte y todo ha sido un plan loco para que estemos allí. Pero mi idea ahora no es esa. Ni yo estoy preparado para eso, ni he pasado ningún curso de capacitación, ni nada. Otros planes sí tengo. ¿Qué estoy haciendo para ello? Estudiando. Yo al igual que tú estudio, pasamos Exacto. en máster, todas esas cuestiones, y ahí vamos. Pero tampoco trato de, tú me entiendes, de idealizar cosas que sé que no serán en mi futuro un plan inmediato. Pero tampoco me cierro. Tampoco sé también sé que van a haber oportunidades
y que van a estar ahí. Y tienes que estar y tengo que estar preparado para cuando se den. Exactamente. Ya. Porque yo siempre digo que es importante que uno en la vida esté abierto a cosas nuevas, siempre que te convenga, por supuesto. Claro. Te conviene un cambio bueno y aunque como tú decías, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que estar preparado para eso. Porque a veces los cambios son para bien. Yo digo que siempre el cambio es para bien, siempre. No le tengas nunca miedo al cambio. ¿Qué pasa? Que hay personas que se frustran y en la frustración hay un problema. Cuando las personas se frustran, caen, como hablábamos al principio, en un diagnóstico clínico, caen en ansiedad y en depresión, que son dos enfermedades muy serias y que sí son muy malas de salir, porque la persona a veces no encuentra las habilidades. Una vez que cae ahí, es como si cayeras en un hueco y ahí te quedas en el fondo y no encuentras la luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona, normalmente pasa algo, cuando las personas caen en este hueco, es muy común que no busquen ayuda. La persona se siente sola, se siente frustrada, se siente mal y no habla con nadie. Claro. Si no es capaz de hablar, de comentar, de decir, de buscar una solución, no, porque piensa que ya el mundo se acabó y se cerró. Yo siempre digo que hablen. Los problemas que no se hablan es un muerto sin enterrar, claro, que está ahí apestando. El problema hay que hablarlo. Lo que te choca, háblalo. Si no te sientes cómodo con un terapeuta, porque no te sientes cómodo yendo a un lugar a hablar con un extraño, habla con un amigo, habla con tus padres, habla con alguien que te sientas cómodo a hablarlo, pero habla. Porque quizás tú no te sientas ni con la habilidad de escribir el problema y mirarlo desde otro punto de vista, ni se te ocurre eso. Habla, porque así te desahogas y alguien te va a dar una segunda opinión. Y esa segunda opinión quizás sea el impulso que te falta para buscar la solución que necesitas. Exacto. Mira, eso es un buen punto ahí, porque en el caso de la comunidad cubana, yo creo que los cubanos no estamos acostumbrados a ir a terapia, no tenemos esa cultura de ir a terapia. Y sería bueno que de verdad lo fuéramos adquiriendo y que poco a poco la gente fuera entendiendo que a veces necesitas ir verdaderamente a buscar ayuda, no es que el a un especialista, alguien que te abra los ojos, alguien que te dé herramientas para tú resolver. El terapista mental, nosotros cuando tú llegas a este país te das cuenta de que lo que se llamaba en Cuba psicólogo, aquí no es. Aquí es decir, yo lo estudié, pero aquí yo soy una terapista mental. Aquí hay psicólogos. Yo no trabajo como psicólogo, trabajo como terapista mental. Yo soy más bien una amiga que te escucha. Exacto. La amiga que te escucha, que tú te desahogas. Y que tiene la capacidad de dar consejos. Exacto. Y salidas, exacto, para que tú resuelvas tu problema. Te doy tus habilidades, te doy formas te hago la vida más llevadera con soluciones más prácticas. Claro. Y te digo, coge por aquí, mira, no hagas esto, me parece que debes hacer aquello. Siempre desde tu propia base, porque el cliente o el paciente es el que pone las soluciones. Si no te cuenta, yo te voy guiando para que tú mismo digas, yo quiero hacer esto y me parece que pudiera hacer esto. Y es increíble, pero nosotros lo estudiamos en la escuela, que el Master Treatment Plan, que es como la receta médica que se hace para un cliente, es el cliente quien pone los goles, no es el terapista. Tú no pones el gol del cliente, es el mismo cliente el que dice, yo quiero hacer esto, quiero mejorar aquello. Y entonces en base a eso, tú le vas a buscar la manera de por dónde vamos a empezar a trabajar para que tú llegues a eso que tú quieres llegar. Pero un paciente hace eso de manera inconsciente. Exacto. Porque ese paciente lleva con nosotros con problemas, con ansiedad, con estrés, con frustraciones, finalmente frustraciones, ya sobre cosas que le están sucediendo. Mi hija no quiere hablar conmigo porque yo no estoy de acuerdo con la relación que tiene ahora. He visto acciones para con ella y por tanto ella no quiere hablar conmigo y eso me está alterando mucho, me estoy sintiendo muy mal. Eso es un tipo de frustración también. Y entonces cuando ese cliente se abre contigo de esa manera, como tú dices, que él mismo se pone su goal, su objetivo a trabajar, ya ese cliente, ese paciente pasa por esa parte de la terapia, por ese ciclo de terapia y él mismo se da sus soluciones. ¿Pero cómo? Con la ayuda que tú le estás dando. Exacto. Para eso. Yo creo que, Indira, nosotros pudiéramos hacer en un momento determinado, más adelante, bien pensadito, un tema sobre cómo la comunidad latina y cómo la comunidad cubana, sobre todo, buscó ayuda o buscaba ayuda en un momento determinado cuando algo lo afectaba psicológicamente. Porque yo sí tengo experiencia en ello. Yo busqué ayuda en Cuba en un momento determinado de mi vida y recibí muy buena ayuda. Pero ¿cómo se está llevando eso en la situación actual?
Eso yo creo que lo podríamos hablar en un momento determinado también, analizando bien la situación. Porque me imagino que la vida ahora debe ser bien frustrante y las situaciones deben estar bien complicadas en estos momentos. Pero bueno, Sí, lo no, el analizamos. tema de la salud mental en Cuba ahora mismo, yo honestamente, no es mi profesión, pero no quisiera ser ahora ni un psicólogo, ni una terapeuta, ni una psiquiatra que viva en Cuba y que tenga que enfrentarse cada día a esos problemas que vive todo el país, y encima de eso Exacto. intentar ayudar a las personas. De verdad es un reto que no quisiera estar, no quisiera, o sea, no me imagino ser ¿Qué ese pasa? tipo de profesional. ¿Qué en pasa? Cuba. Que mira, te voy a dar mi ejemplo, que tengo amistades que estudiaron conmigo la carrera y todavía trabajan. Yo en Cuba, por ejemplo, tengo amistades que están allá y me comentan que las personas cuando van, que es lo cotidiano en Cuba, cuando van a un psicólogo en Cuba, van porque tienen un problema que ellos consideran Claro. que están a punto de, como decimos así, de irse para un hospital psiquiátrico e ingresar. Es cuando una persona decide buscar un psicólogo. Pero por estos problemas normales que hay cotidianos que hay en Cuba ahora mismo, con todas las escaseces, con todos los problemas, con todo el estrés que la gente vive, la gente no va a un psicólogo. Es decir, no buscan ayuda en un psicólogo. Simplemente se las arreglan solo, Indira. Es increíble cómo el pueblo cubano se reinventa. Pero yo te voy a decir algo, y no solamente por lo cubano. Creo que el latino ha logrado la capacidad de autoayudarse. Sí. Muchas veces el latino tiene esa manera de decir, esto es una bobería, esto que estoy sintiendo yo hoy es una bobería. Mañana yo voy allí y me van a tener que oír. Tú dices en Cuba ansiedad y depresión y la gente te dice, no, yo ansiedad y depresión, yo nunca he estado con eso. Y la gente está deprimidísima. Exacto. Y no te puedo explicar el nivel de ansiedad que tiene. Mi mamá misma cuando se le va la luz, no te puedo explicar cómo se pone. Pero yo le digo a mi mamá, mami, ¿tú has sufrido depresión y ansiedad alguna vez? Me dice, hija, Ya, ¿no? ¿no? Porque es que no tienen eso concientizado como un diagnóstico. Claro. Aquí, en las consultas aquí, desde jóvenes, adolescentes chiquitos, de la edad de mi hijo y más chiquitos, hasta personas mayores, tú los ves con esos diagnósticos, ansiedad, depresión. Es algo que se repite. Y yo digo, bueno, ¿Hasta qué por ciento tú crees que es la frustración responsable de la ansiedad, la depresión y el estrés que se vive hoy por hoy? muchísimo. Yo creo que un por ciento, vaya, si no es un 98, por ahí anda. Porque es que tiene que ver mucho la frustración, lo que tú esperas de ti, lo que tú esperas lograr y no alcanzas. A veces tú te pones un estándar muy alto, también a veces, como estábamos hablando, impulsado por las redes sociales, por lo que estás viendo, Exacto. te pones un estándar demasiado alto y cuando no lo logras, pues te frustras. Sobre todo pasa con la gente joven. Porque las personas de mi edad y mayores que yo, tú sabes, somos más prácticos. No podemos, bueno, okay. No cogemos esa lucha. Pero las personas jóvenes, como tienen otros estándares, como son más pendientes de redes sociales, como hablábamos, como están mirando otras personas que aparentemente Claro. lograron cosas. Mira, mi hijo mismo me decía el otro día, mi hijo sigue un muchacho que él tiene 18 años, la edad de mi hijo, y es millonario, es multimillonario, es cubano, hace trending. Ese niño dejó la escuela en 9º grado. Él llegó a Estados Unidos y le dijo a los padres que no iba a estudiar más. Creo que fue en 9º grado, me parece, si no me equivoco. Ujú. Yo creo que no, estudió poquito. Y se dedicó y optó por eso. Estuvo muchos años ahí. Ese niño hoy por hoy le va muy bien, está muy bien. Entonces, el muchacho joven que ve a ese muchachito no sabe todo lo que pasó. Es decir, no sabe todo lo que hay detrás de eso. Todo Ok, lo de y hace, noches y, de ha- y desvelo. hace, y hace trending, está ahí pendiente a la bolsa de valores. Y Exacto. qué frustrante también será para él cuando un movimiento en bolsa Pierde. le da mal y pierde. Exacto. Porque no hay una cosa que más le molesta al latino que perder dinero en una cosa. A cualquiera. No, pero estudió. A ti y a cualquiera. Pero estudió porque eso no se adquiere. Pero lo por obra y estudió. gracia del Espíritu Exacto. Santo. O sea, Exacto. al final eso es una profesión. No, Exacto. y es bien sacrificada. Bien, o sea, las personas quieren tener el esfuerzo, es decir, el mérito sin el esfuerzo. Pero me imagino que lo harás igual que como me has dicho otras veces que le dices al niño, tienes que estudiar.
Porque yo sé que tú Exacto. se lo dices a Mandy. No, le no, dices, no, tienes no. que estudiar porque tú no Exacto. vas a hacer... No, mi hijo, para que tú veas en esa parte de trending, él me dice, no, mamá, yo no, eso no me gusta. Porque él quiere ser ingeniero, él tiene tú sabes, él tiene otra visión de la vida, otras metas. Pero el que ve a este muchachito, la juventud que lo ve en yate, que lo ve Sí. en crucero, que lo ve ha viajado el mundo entero, dice, wow, yo quiero tener esa vida. Claro. Pero no sabe qué hay detrás de todo ese sacrificio. Entonces ahí viene la frustración. Porque tú no Cuando puedes pasan a una obtenerlo. academia y cuando se van a plantar frente a una computadora, porque eso es un trabajo bastante dedicado a analizar 25.000 gráficos y 45.000 tablas, y tú dices, bueno, no le salió. Ahí está el niño en el cuarto mirando gráficas y tablas, y el chiquito lo que se está es queriendo cortar las venas porque los únicos $2.000 que tenía ahorrado con la quincena, con lo que le daba a los padres, lo metió en la bolsa y se le fue. Pasó con el boom de las criptomonedas. Cuando el boom de las criptomonedas, mi esposo mismo puso un dinero en las criptomonedas y un día se levanta, él había puesto como 1,000, que si no me equivoco, y un día se levanta y tenía $14,000 en la criptomoneda. Y él te amo mi amor, en vez de sacarlo, mi estrellita. en mi estrellita de mar, en vez de sacarlo, lo dejó ahí, no, para que crezca. Y se hizo así para abajo, aquello, ¡fua! Se desplomó la Y se criptomoneda. frustró. Bye, bye. Y se frustró. ¿Entiendes? Y se sintió muy mal. Entonces, tú sabes, yo digo que no es ser conformista, porque la palabra no es conformismo, No. pero tú tienes que ser realista y saber hasta dónde puedes llegar con lo que tienes, a ver, con lo que hago, ¿qué puedo hacer para llegar aquí? Tengo esto, bueno, voy a optar por esto, voy a hacer aquello. Y tú hacerte un plan, un trabajo de mesa, como hace Indira cuando quiere hacer un podcast, hacen un trabajo de mesa, como hacen los actores de cine que se preparan. Tienes que hacer un trabajo de mesa, un plan mental. Yo creo que un punto importante que tú acabas de decir es el de saber hasta dónde es tu capacidad. Claro. El estar consciente de tus capacidades te hace una persona más realista y te hace caer menos en frustraciones. Exacto. Porque no todo el mundo es bueno para el trending, por ejemplo. Exacto. Ni no todo el mundo es bueno para comunicar algo. Ni no todo el mundo es bueno para pintar una pared. Jordi, pero hay gente que sabe de sus capacidades, pero no es valiente. Claramente, eso es otro punto. Por eso hay que estar consciente. Está el que sabe de las capacidades, pero como se ha frustrado más de una vez, ya tiene temor y no lo intenta nuevamente. Porque con la frustración viene el miedo a volver a fallar y a lo que los demás van a pensar de mí. Yo digo que no es, el valiente no es el que se cae y se levantó y más nunca se cayó. No, el que se cae y se vuelve a levantar las veces que sean necesarias. Exactamente. La cosa no es no tropezar con la piedra, sino no cogerle cariño. Exacto. No es que tú le cojas cariño a la piedra y Y la le- tengas ahí al lado tuyo. No, es choqué por ahí no puedo ir más. Voy por otro lado. Ok. Y si te vuelves a caer por ahí, bueno, por ahí pues tampoco puedo ir. Y vayas marcando un camino que es válido, que te caigas y que te vuelvas a caer, porque esas son las experiencias que te da la vida. Es eso, la vida es eso, caerte y levantarte. Caerte y levantarte. Y bueno, es un camino. La vida Exacto. es un camino que dura 60, 70, 80, 15, 3 años, en dependencia de las personas. Todo el mundo es Y diferente. no compararte. Mi camino no es como el de Jordi. Exacto. El de Jordi fue uno, el mío es otro. No importa. Y Jordi brilla de una manera y yo brillo de otra. Porque Jordi haga un trabajo igual al mío, Jordi no me va a quitar mi Exacto. trabajo. Eso es Todo el mundo brilla con luz propia. Eso es irrelevante. Eso cuando las personas se comparan y sienten ese miedo Exacto. de que yo veo que esta persona es un problema para mí, no lo pienses así. Nah. No lo pienses así. Ve de qué manera tú puedes crecer junto con esa persona. Exacto. Ve a ver qué fortalezas tiene él o qué fortalezas tiene ella, que puede hacer que tú seas también fuerte o que tú le puedas brindar tu fortaleza. Eso también es importante, porque entonces te empiezas a frustrar tratando de ver cómo tú te puedes quitar a esa persona adelante. Pero para mí Exactamente. eso es mediocridad. También. Exacto. También. Exacto. Hay una competencia que es sana, que es la competencia laboral esa de que todos queremos salir adelante, pero sin aplastar a nadie. Ya cuando yo tengo que aplastar a una persona para subir, Solo en lo laboral no. Te encuentras a dos muchachillas de high school que están enamoradas del mismo muchacho. Eso también sucede ahí. ¿Ok? Eso sucede en tantas esferas, en las mismas familias, en los hermanos que se preparan, en los que no se preparan, en los que tienen un mayor poder. ¿Ok? Entonces, en vez de igualarse, en vez de buscar la manera de ser como ese referente, no. Lo que tratan es de aplastar, lo que tratan es de crear como un tipo de conflicto
en el que cual ninguna de las partes se beneficia, o la parte que quiere crear el conflicto no se beneficia del todo y termina perjudicándose. ¿Por qué? Porque se frustra. Yo a veces pienso un poquito, o bueno, un poquito no, he pensado mucho en esto, en el tema específicamente de la comunidad cubana en esta ciudad, y yo he llegado a la conclusión, lo cual no quiere decir que yo tenga la verdad, pero a veces me da la sensación que la comunidad cubana en sentido general es una comunidad, la profesional, frustrada. Y que hay mucha gente que no ha podido, que no ha logrado, que son excelentes profesionales y que no lo han logrado. Pienso mucho sobre todo en los actores y pienso mucho sobre todo en los músicos, en los actores y en los músicos. O sea, que son dos profesiones. Primero, los músicos, para vivir de la música en esta ciudad es prácticamente imposible. Y lo mismo para los actores, donde aquí no hay, o sea, realmente hay pocos canales de televisión, bueno, los medios tradicionales como los conocemos, hay muy pocos, y realmente los dos medios importantes, que son Telemundo, Univisión, bueno, están más enfocados en la audiencia mayoritaria, que son los mexicanos, que son la comunidad latina mayor que hay en este país. Eso es perfectamente entendible. Pero para los cubanos, entonces, los actores cubanos y las actrices cubanas, no hay lugares, no hay medios, tienen pocos espacios. Entonces, para los actores yo creo que ha sido bien difícil porque te los encuentras, a pesar de que histriónicamente son personas capaces de convertirse en muchos personajes, en personajes disímiles. Sin embargo, en la vida real muchos no logran reinventarse. Y lo mismo con los músicos. Y entonces pienso mucho en eso y la verdad me da pena. Yo lo que pienso, Indirita, es que no te puede marcar. A ver, yo misma que estudié música y que fui cantante y que soy compositora, inclusive tengo números que tenía en la DAN en Cuba, en la famosa DAN de Cuba. A mí me encanta escribir, me encanta hacer mis composiciones y nunca dejé de hacerlas. Aquí inclusive he escrito mis libros y tal, que no he puesto nunca en ningún lado, pero los tengo ahí. Y yo lo que hago es hacerlo para mí. Y cuando tengo una actividad en el trabajo, canto. Yo tú lo sabes, me pongo a cantar por las aulas. Mi radio con patas. Sí. Mi radio con me pongo a patas. cantar y a ver, yo ya lo tomo como una etapa de mi vida. Fue una etapa muy linda que viví, una etapa muy bonita, viajé, tuve mis contratos, conocí gente increíble, pero fue una etapa. Ahora me toca vivir otra etapa, simplemente. No es que sea conformista, es que lo veo como una etapa que ya pasó y esta etapa es una nueva que la quiero muchísimo y me encanta. Y cada vez que tengo una oportunidad, pues canto, voy a un karaoke, canto, voy a una actividad y hay un grupo y le digo, ay, ¿puedo cantar un número? Canto y así. Indira, sí, Heidi, pero Indira estudiaste otra profesión. Exacto. Y te abriste otro camino. Exacto. Y eso es lo que le pasa a muchos profesionales que por eso no se Vamos reinventan. allá. Yo tenía en mi criterio, en mi historia es la siguiente. Yo tenía el concepto de que lo que yo había estudiado en Cuba iba a servirme en todas partes del mundo. Nunca me equivoqué en ese sentido. Maestros hacen falta siempre en todas partes. Enseñar, educar, pero sobre todo enseñar ciencia, que fue lo que yo estudié, biología y química, siempre va a hacer falta en todas partes. Y cuando yo llegué aquí, yo validé mi título, certifiqué mi título, tengo licencia para dar clases en todo el estado de la Florida y entré a las escuelas. Entré a las escuelas primero como maestro sustituto y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que el mismo sistema que yo había dejado atrás, con todas las imperfecciones que sabemos que tiene, no es el mismo sistema que hay aquí. Y me causó una gran frustración porque las aulas funcionan totalmente diferentes y a veces yo me replanteo el hecho de que un hijo mío vaya a una escuela pública. ¿Por qué? Porque la realidad que yo viví no fue la que me convenció y me sentí mal porque yo dije, bueno, yo estudié esto y sé que aquí hace falta, pero a lo que yo estoy adaptado, a lo que yo veo, a la forma de educar, a la forma de llamar la atención, a la capacidad cognitiva, a la manera de explicar un proceso, cuando te encuentras con el cierre, con el que no se puede hacer así, esto no es de esta manera, ten cuidado de qué manera tú haces esto, ten cuidado de qué manera tú haces aquello, porque puedes caer en problemas legales, de la índole que sea, te empiezas como que entonces tú me dices, ¿a qué yo voy al aula? A sentarme en un de esos, y creo que lo que plantea Indira,
desde su visión con los actores, con los artistas, que es de lo que ella se rodea más bien. Miami, la más nombrada ciudad cementerio de los artistas, tiene esas características. En un país donde el arte está tan diversificado, donde la cultura pop va en una ascendencia tan acelerada, donde hay una industria cinematográfica tan amplia como es la de Hollywood, pero que es de habla inglesa, donde algunos artistas han llegado, no vamos a decir que no, hay muchas personas que han brillado con luz propia en esos escenarios, se frustran. Pero ahí viene la parte de poder ser flexible, de que, ok, ya no sirvo para hacer telediarios ni telenovelas en Cubavisión. Encontré recoger basura en las calles de Miami. No es un trabajo mal pagado. No. Yo conozco gente que recogen basura no? y les pagan muy bien. ¿Cómo que no? Y les pagan muy bien y tienen muchos beneficios. Y han construido sus casas, se han comprado sus casas gracias a recoger basura. Exacto. Ok, yo no doy más que una telenovela en Cubavisión en un momento determinado. ¿Qué yo hago en Miami? Bueno, reinventarme. Exacto. Ya yo no canto en escenarios como tú lo hacías. ¿Qué hago en Miami ahora? Dar terapia. Porque estudié, encontré otra vocación, supe salir, ¿ok? Yo dirigí en Cuba La Sombrilla Amarilla. ¿Qué hago ahora? Dedicarme a deporte. Pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo caí en Telemundo? Estudiando edición en República Dominicana. Es lo que hemos mencionado, es lo que Indira le puso nombre, es flexibilidad, es abrirse al cambio, es buscar la manera, es la no comparación, es el ponerle nombre, es saber hasta qué punto es cierto por lo que estoy pasando, hasta qué punto se me escapa de mis manos, Exacto. hasta qué punto tengo el control de eso Exacto. y decir, bueno, ya. Encontrar solución. Ojo, No sin pudo ser. conformarse. No, Sí, claramente. no, sin Porque en mi conformarse. caso no es conformismo. Exacto, no, Yo tengo no. otras metas, tengo otras Exacto. aspiraciones. Claramente, como las tiene tengo todo el Como mundo. las tenemos otras- todos. Todo por el eso. mundo, de ahí para Entonces, abajo, no de ahí es para abajo, ese tiene 25.000 exactamente, metas. Es ser flexible, pero buscando Exacto. otros paradigmas Exacto, otras exacto. cosas, ¿entiendes? No Yo es digo que quedarse. siempre hay que soñar, siempre hay que, Exacto. hay que vivir Siempre. soñando. Y soñar grande, ponerte- soñar exacto. bien fuerte. Grande, siempre hay que soñar grande. Vas a llegar, si no llegas hasta allá te vas a acercar, pero la meta alta, siempre Claro. alta. Claro, eso es lo fundamental. Y yo creo que ese tema va ahí. Ese tema, las herramientas que yo doy son las que acabo de mencionar. Lo que te puedo aconsejar yo para ti que estás escuchando este podcast hoy es reflexionar, ver qué es eso en tu vida que te está aprisionando, que te está tocando desde adentro, estrujándote el corazón y decir, bueno, ¿en qué punto? ¿Y qué puedo hacer para ¿Qué puedo cambiar hacer? lo que siento? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mover? ¿A quién puedo llamar? ¿De dónde me puedo informar para cambiar mi situación actual? No echar culpa, no buscar ¿Qué no estoy haciendo? personas ¿Qué que no sean estoy culpables. haciendo para cambiar lo que estoy en este momento viviendo? Tienes que replanteártela. Siempre hay una solución. A veces las personas se cierran y cuando tú te cierras no ves, como te digo, la puerta que se abre. Claro. Tienes que estar tranquilo. Primero tranquilízate tú y piensa fríamente. ¿Qué puedo hacer? Y lo que Tengo dijo esta Heidi, situación. no es tropezar con la piedra, sino no encariñarse con No ella. encariñarse con ella, obvio Y que llevársela no. a todas partes. Esa es la parte más importante de todo esto. Indirilla, No, yo creo que Cuéntame. ha sido un episodio formidable. Yo siempre aprendo con ustedes. Meto la cuchareta, como decimos los cubanos, pero no, está bien. Yo creo que... Esperamos que algún día estés sentada tú aquí. Exactamente. En este que te lo Aunque vamos- sea con el cojín en la cara, Aunque como lo- sea con la cara cuadriculada, así, Yo miro despincelada. detrás de cámara, pero bueno, despincelada. un día me siento ahí. Pero bueno, ven que tenemos grandes Entonces, cosas para mira, ti. en este tema de las frustraciones da para mucho. Más para adelante vamos a seguir hablando de este Es tema. que Podemos siempre- invitar vamos a a poder- alguien. Podemos invitar a alguien. En algún Exacto. momento vamos a traer a alguien aquí Seguro que y sí, seguro hablemos que de sí. ese tema. Podemos traer, incluso, se me acaba de ocurrir, ¿no?
Podemos traer un médico que ya no es médico, O un podemos actor. traer un actor que está haciendo Exacto. Uber, podemos traer a cualquier otra persona, cualquier otra profesión. Y Yo tengo- Vivirlo tengo- desde su experiencia, ya nosotros Exacto. nos abrimos, ya. Exactamente, que a veces uno oyendo la experiencia de los demás te ayuda a las personas que están pasando por procesos así. Pero bueno, Así mismo. nos Si despedimos. te tocó el tema, pues nada, síguenos oyendo en Latino Mindset, un podcast que es patrocinado gracias a Progressive Medical Center. Y bueno, toca la campanita para que te enteres del próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y muchas gracias por estar aquí. Acuérdate que todo empieza siempre desde el amor propio. Si no te quieres tú, pues nadie te va a querer. Nos vemos en el próximo episodio Así entonces, es. Heidita. Besito. Un beso. Gracias. Chao.